Hola, soy Paloma Salas, Y yo soy Elisa Zurrueta y somos... expertas en nada. Perdón. Tiene un mito fundacional de hace muchos años, muchos años. Elisa y yo nos conocemos hace un montón de tiempo y teníamos el sueño de trabajar en la radio. Ninguna de las dos tenía experiencia en la radio, ninguna tenía ninguna razón para que la contrataran realmente en la radio y ninguno de nuestros currículums aportaba a que le fuéramos de interés a ninguna radio. Sin embargo, nos juntamos un día en una cafetería y hicimos una presentación PowerPoint tratando de explicarle a X Radio, cuyo nombre no repetiremos para que no caiga en desgracia. Hicimos una presentación PowerPoint tratando de vendernos como un posible programa y no nos consideraron, de hecho pensaron que el PowerPoint era un chiste, que un poco lo era. Y nada, pasaron 10 años después, conocimos a Trini Piris, que, bueno, tú la conocí por el mundo del teatro. Trini Piris, directora de Podium Chile, Podium Podcast Chile, que parte de Prisa, España. Está un conglomerado en Chile que se llama Iberoamerican Radio, que son 12 radios muy exitosas en Chile, que le gritaba tener una casa podcastera. Era rarísimo que no lo tuviera. Acá existía Podium, le iba muy bien, y allá había mucha gente con ganas de hacer podcast, y nadie en Chile, todo muy tarde, poca gente haciéndolo, y se abre esto y nos llaman, nos convocan como para fundar Podium Podcast Chile, que era como un poco, teníamos de referente a Las Deformes semanal acá, somos muy distintas, somos la mitad, o sea, un quinto de estudiosa de esa persona. No, ni siquiera, yo no podría. No, un décimo. Sí. Pero teníamos referencias de 2 chicas que se juntan a conversar en un estudio y ver qué pasa. Y eso ocurrió. Y después yo fui convocada para hacer la primera ficción de Podium Podcast Chile, que era Corderos, que es otro podcast que también le fue muy bien allá y que va a tener su segunda temporada y todo, que es una historia narrada, ficción, un guión actuada. Entonces, llegamos como a fundar, junto con Trini y con otra gente más, el Podium Podcast Chile. No teníamos idea y llevamos un par de días acá. Se me ha acercado gente española a decirme que escucha el podcast y me pasa en mi foro interno algo que no sé si es porque quizás yo soy muy mentirosa, entonces y proyecto en la otra gente lo que soy yo, que creo que no es tan cierto. Pero o quizás ese fervor español que es como son maravillosas y es como ya, sí, yo escucho mucho podcast español y ustedes exageran, entonces no nos tomamos en serio. No hemos creído nada de lo que hemos creído escuchado. nada de lo que nos han dicho. Igual somos colonizadas por ustedes, entonces no les creemos tanto tampoco. Sí. Estamos como estamos ahí, no sabemos. Felices de la invitación, felices de la invitación, pero con cierto resguardo igual. No sabemos cómo. No, y nos pasa dos sabemos cómo igual, ya. Yo logré a ciertas mujeres españolas darles una cantidad de vino que después de eso había una cierta honestidad. Y claro, se me confesó que lo han escuchado, que hay un pedazo grande que no entienden, pero que lo disfrutan igual. Y eso lo encontré tierno igual. Porque a mí también me pasa, o sea, el contenido que yo escucho español, incluso argentinos, de argentinos amigos míos, cuyos códigos conozco, creo que conozco, no siempre entiendo todo, pero ahí está la belleza también. Hay algo en la espontaneidad de los otros acentos y de la otra idiosincrasia que es atractivo para uno. O sea, yo te diría que yo escucho mucho podcast y escucho mucho podcast de afuera porque me gusta esa espontaneidad que no comprendo del todo. Es una muy buena forma porque además se meten a tu oído y es muy personal. Es como, yo de verdad que creo que las niñas de Deforme Semanal son mis amigas, porque las tengo adentro, es un sentido que está como dentro del cuerpo. Entonces es muy especial lo que ocurre. No sé si le ocurre a la gente con nosotros, pero a mí me ocurre con los demás podcasts. Claro, se te mete la gente en la cabeza, muy raro. Muy rápidamente. Yo igual hice radio, trabajé en 2 radios, mucho tiempo. Después del PowerPoint. Después del PowerPoint, sí, que fracasamos, pero me llamaron después y siempre estaba la radio pidiendo reuniones para tener podcast,
porque era una consumidora de podcast. Yo no leo diarios ni tengo televisión. El mundo del podcast es mi forma de saber cosas, de estudiar, y ya la pandemia fue brutal, o sea, exponencial, los radioambulantes, saber de neurociencia, filosofía, de explicaciones científicas de lo que está ocurriendo, etcétera. O sea, el podcast es mi forma de información, no tengo otra. Y la literatura, pero no tengo otra. Hoy, entonces siempre quise mucho hacer esto. No soy periodista, no quiero hacer una cosa periodística, no me viene, no, yo escucho a la gente que está radioambulante y todo, o las raras en Chile, o etcétera. No es mi camino de ninguna forma. No voy a entrar ahí porque no la investigación, por más que me guste, no es lo mío. Entonces... No, o sea, yo vengo como que siento que acá se me ha hecho muy patente en Estación Podcast, como en el diagrama de Venn, donde están como, no sé, las investigaciones, luego las investigaciones que contratan actores para relatarlas, luego los actores y los guionistas que hacen ficciones dentro del podcast, y hay como varios circulitos que se mezclan, y luego acá está como el círculo de los podcasts de los comediantes, que son como otro planeta Tierra. Yo hago stand-up hace 15 años y como que el stand-up con Internet ha ido como a la par. Es como todo lo que pasa en Internet, los comediantes lo hacen, en el fondo. Ya sea hacer memes, videitos en YouTube. Cada plataforma de Internet está de alguna forma colonizada por comediantes que están usándola de alguna forma. El podcast de comedia en general está como afuera de este circuito. Es muy autogestionado, son comunidades que tienen los comediantes por su cuenta, que van a sus shows, o que tienen relación con los comediantes, con que ese comediante se relaciona. Claro, son minicírculos que se van retroalimentando. Claro. Entonces, yo pertenezco a ese círculo hace mucho tiempo, o sea, hace 10, 15 años que estoy en podcast de, no sé, podcast de comedia, de crítica de películas, de dos comediantes que se sientan a hacer chistes, de qué sé yo, de ese mundo, ¿no? Entonces como que, no sé, creo que juntas fuimos como un maridaje de esas dos cosas. A mí me sirvió mucho porque Paloma es comediante, tiene un desparpajo terrible, heavy, no sé, heavy sí, y yo venía del mundo de escribir teatro, de actuar teatro y de dirigir teatro, yo todo indicaba que iba para allá. O sea, los premios me los ganaba ahí, o sea, más que cualquier cosa, mi mundo estaba en el teatro. Y de repente llegué acá y algo se relajó en mí y algo se soltó y dije, se abrió un espacio que a mí me hizo muy bien. Como llegué al mundo del podcast porque me gustaba hacer podcast, teóricamente, pero entendí que llegué al mundo del podcast porque algo tenía que soltar y como que decir, ya, ¿qué tanto? Ya, si no hago teatro en un año no pasa nada, puedo ir, volver. O sea, a mí el podcast también llegó como para decir, nada, a la mierda. Siempre uno trata de robarle un poco de vacación a un viaje de trabajo. Estamos ahí tratando de sacarle la más vacación posible. Y en Estación Podcast hemos un gran complejo de inferioridad nomás. O sea, muchos podcasts de gente muy preparada, que trabaja mucho, que investiga, que sufre adversidad. En hacer un capítulo. Y nosotras somos como podcast para niños, como ni siquiera. Ese es el mío. Sí. Yo muy agradecida de estar acá y de tener la oportunidad de sentirme así de estúpida. Es cuando se te abre, insisto, cuando pasa de lo teórico a esta gente real. Claro, como... Sí. Es como el final de Big Fish. Y es como, ayer la Elisa vio el de Radio Ambulante en vivo, es como, no me lo imaginaba así, como... Claro, el de Radio Ambulante yo me lo imaginaba un tipo que anda ahí como un periodista en terreno, serio. Y era un comediante, o sea, era un tipo que estaba dispuesto a karaoke en cualquier momento. Claro. Pero claro, ha sido... a mí es un formato que me gusta mucho, es mi formato favorito. Hoy por hoy es mi formato favorito. Entonces, estamos en un lugar en donde a todos les pasa lo mismo. Entonces, insisto, yo vengo del mundo del teatro, de la televisión, o sea, yo
trabajo en una teleserie, una novela en Chile en este momento, vengo de otro mundo, nada que ver, y venir acá es como, no sé, el cumpleaños de alguien que quiere mucho. somos como unos espías. Sí.